Shabbat Shalom Israel, Shabbat Shalom. Saludos y bendiciones para Congregación El Yo Soy. Saludos y bendiciones para Radio Shalom, la estación con el Ruach. También enviamos muchos saludos y muchas bendiciones para nuestros amados mentores, para nuestro moré, Aarón Morales, y para su amada esposa, nuestra morá, Araceli de Morales. Y también Shabbat Shalom para toda la diáspora, para todos los hermanos dispersos por todo el mundo. Aleluya. Bien, amados Sahim Hayot, hermanos y hermanas, el tema que nos ocupa el tiempo hoy es la parashá, la porción de esta semana que se intitula Bamahasé Lemor, en visión diciendo. Y vamos a leer unos pasuk ahí en el Sefer de Bereshit, Génesis capítulo 15, versos del 1 al 21. En el profeta Sofonías, capítulo 3, versos del 1 al 19. El Tefilim, el Salmo número 12. Y en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, en la Carta a los Romanos, capítulo 4, versos del 1 al 13. Bien, amados Sahim Hayot, pero primeramente vamos a darle toda la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Padre Celestial por un Shabbat más que nos concede estar juntos en Ejad. Amantísimo Padre, Dios eterno, Creador de los cielos y de la tierra, Rey del universo, en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo, amado Padre, te damos toda rabá por un Shabbat más que nos concedes estar juntos en Ejad, perfectamente unidos, en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo deseo, que es, amado Padre, que nos hables a través de la porción, la parashá de esta semana, que tú hables a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, que continúes esa hermosa obra que iniciaste a nosotros desde antes de la fundación del mundo, manifestado en tiempos postreros. Nos ponemos en tus benditas manos, amado Padre, para que tú nos guíes. Somos barro en tus manos, tú eres el fiel alfarero. Sigue formándonos, sigue obrando en nosotros y síguenos llevando a niveles espirituales más altos. Te damos toda rabá en el Shem Kadosh de Yehoshua HaMashiach. Amén. Ve amén. Bien, amados hermanos y hermanas, Ahim y Ahayot, vamos a continuar con el pasuk que tenemos en Bereshit, en Génesis, que es el capítulo 15, que a la letra nos dice así. Bereshit, Génesis, capítulo 15, versos del 1 en adelante. Dice: después de estas cosas, fue la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón en grande manera. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has de dar siendo así que ando sin hijo? Bien, dice, pasadas estas cosas. Bien, amados aquí, hemos estado estudiando la parashá de Lel Lejá, de cuando nuestro Padre Celestial le hizo el llamado a la edad de 75 años a Abraham, a nuestro padre Abraham, y lo llama de Ur de los Caldeos, y lo lleva hacia la tierra de Canaán, y empiezan a suceder cosas en su vida, en la vida de Abraham, y todos esos procesos que empieza él a vivir son parte de su formación para ser el patriarca, el primer hebreo, y de ahí se cumplan las promesas que nuestro Padre Celestial hizo a su vida. Dice, pasadas estas cosas, recordamos que la parashat pasada, Jehová de los ejércitos le mostró su salvación a Abraham. Ahí en el capítulo 14, en el verso de Bereshit, en el verso 17, dice que cuando volvía de la derrota que aconteció
con Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir a Abraham en el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, Melquisedec, rey de justicia o rey de paz, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y se lo dio a Abraham como un acto profético de el cuerpo, la carne y la sangre de Mashiach para nosotros. Y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y entonces nuestro padre Abraham le dio los diezmos de todo el botín. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame a las personas y toma para ti los bienes. Pero nuestro padre Abraham le dijo al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham. Entonces nuestro padre Abraham podríamos decir, no aceptó soborno, no aceptó cohecho, sino que él ya había aprendido a depender de Jehová vino, porque le mostró su gran salvación, peleando con Kedorlaomer y los reyes que con él estaban, con 4 ejércitos juntos, y vemos que Jehová Sebaot le dio la victoria, le mostró su salvación. De ahí le presentó a Melquisedec, el rey de justicia. Le dio a conocer la justicia de Dios a Abraham a través de Melquisedec. Melquisedec le bendice con pan y vino en un acto profético del sacrificio de Mashiach, comer su carne, beber su sangre. Y posteriormente Abraham le da los diezmos de todo el botín. Entonces aquí donde leemos que después de todas esas cosas, después de que sucedió todo eso, desde el llamamiento, desde el Lej Lejá a este punto, vino la voz de Jehová Sebaot a Abraham en una visión, que es la porción que nos ocupa el tiempo en este hermoso Shabbat. Dice el capítulo 15, verso 1: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón, seré sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, esclavo, nacido en mis territorios, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero, este esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Cuando nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, nos habla y nos da una visión de estas dimensiones a través de su Ruach HaKodesh, Abraham no veía las estrellas de abajo hacia arriba, sino en esa visión las veía de arriba hacia abajo. Recordamos que Abraham desde pequeño, desde que estuvo oculto en la cueva, y salió y se asombró al ver los cielos, al ver el sol, pensando que el sol era Dios, y después ver la luna al oscurecer y que
la luz de la luna había opacado la luz del sol. Entonces dijo en su ser interior: no, el Dios es la luna porque es más fuerte que el sol, pues ha tapado su luz. Y luego vio que brillaron las estrellas y entonces entró en confusión, pero finalmente entendió que tanto el sol como la luna como las estrellas eran servidores de algo mayor que ellos, servidores de la creación en la cual él se encontraba, y entendió que había un rey de todo ese universo. Pero desde esa corta edad él empezó a estudiar, a observar los astros. Él estudiaba el sol, la luna y las estrellas. Y aquí nuestro rey Mashiach, Jehová de los ejércitos, lo saca afuera y en visión le permite mirar las estrellas, pero conforme a Jehová de los ejércitos mira las estrellas de arriba hacia abajo y le dice que las cuente si las puede contar, y le dijo: así será tu descendencia, no solamente una gran multitud, no solamente un ejército de estrellas, sino también resplandecientes luminarias con luz. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia, dice aquí. Abraham le creyó a Jehová Avino, y este creer le fue contado por justicia a Abraham. Y continúa diciendo el verso 7, y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿En qué conoceré? Primero dice aquí unos versos atrás que Abraham creyó a Jehová Sebaot y le fue contado por justicia. Y aquí dice el verso 8, y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Pareciera que se contradice la escritura. Pareciera que aquí está dudando, por eso está la interrogante preguntándole. Pero ciertamente le pedía las señales, los tiempos, las formas, los modos. En el 9 le dice Jehová: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, y una tórtola también, y un palomino. Nuestros sabios nos dicen que cuando se refiere a 3 años, se refiere a 3 especies de un año. Y tomó todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida. Entonces, cuando Abraham le pregunta a Jehová Sebaot: ¿qué señal habrá? ¿Cómo entenderé cuando es el tiempo en que me la des? ¿Qué características? ¿Qué va a suceder? Y aquí le empieza a explicar: ten por cierto, Abraham, que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrá con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Le empieza a hablar, a profetizar, de que el pueblo de Israel, los hijos de Jacob,
estarían 430 años en Misraim, en Egipto, y ahí serían esclavos, y de ahí saldrían con gran riqueza. ¿Cómo es que sucedió esto? Lo vamos a estudiar más adelante, pero hubo gran hambruna, hubo necesidad, hubo escasez, y a consecuencia de ello, los hijos de Jacob, de Israel, los hijos de Jacob, tuvieron que bajar a Egipto cuando ya estaba ahí su hermano José, pues lo habían vendido sus mismos hermanos, lo habían vendido como esclavo, pero ahí había propósitos de Jehová vino para él. Y sucedió lo mismo que cuando Abraham y su esposa, recién que llegaron a la tierra de Canaán, tuvieron que bajar a Egipto porque sucedió que hubo hambruna. Entonces bajaron por provisión, bajaron por sustento, y nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, los sacó de ahí, los salvó de ahí, los rescató de Egipto y los hizo salir con grande bendición. Ese acto profético también se cumplió en el pueblo de Israel, estando en Egipto a causa de la hambruna que hubo por toda la tierra. Y entonces le dice que iban a estar ahí y que iban a ser esclavos, que él moriría en buena vejez, sería sepultado con sus padres, y le dice: y en la cuarta generación volverá acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Por qué tenían que permanecer 430 años? Porque Jehová Sebaot es justo. Es un Dios justo que no se complace en la maldad. Y nosotros pudiéramos decir: ¿por qué permite que haya maldad? ¿Por qué no ha hecho juicio contra Hasatán y enviádolo al lago de fuego y azufre? Porque Jehová Sebaot es justo y está aplicando su justicia a través de este tiempo. Ciertamente en nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, el tiempo es eterno, y en nosotros los seres humanos es relativo, y Él está llevando un proceso de juicio contra el Hasatán y sus ángeles caídos. Y en nosotros está su rajem, su misericordia, que se renova cada día, para que estemos a cuenta con Él, para estar en salvación, para caminar con salvación. Bien, amados Ajim y Hayod, entonces estamos viendo que la maldad, dice: en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que paseaba por entre los animales. La Shekinah, la presencia, la gloria de nuestro Padre Celestial, confirmando su pacto. Cada que Dios hace un pacto con el ser humano, se manifiesta su Shekinah, su presencia, su Ruach HaKodesh. En este caso vemos aquí también que Jehová hizo un pacto con Abraham. El hombre no puede hacer pacto con Dios porque el hombre es factible, porque el hombre no tiene garantizado el futuro, no tiene las virtudes de Jehová Sebaot, no es omnipotente, no es omnipresente, no es omnisciente. Entonces el ser humano es factible, el hombre es factible, se equivoca. Puede hacer un pacto, pero no tiene la seguridad de que puede hacer un pacto en este minuto y no tiene la seguridad que en el siguiente minuto aún conserve la vida o conserve sus capacidades motrices para cumplir con el pacto que está haciendo. Entonces el hombre no puede hacer pacto con Dios, sino es Dios quien hace pacto con el hombre. Bien, amados Ajim y Hayod, dice: en aquel día, bueno, eso ya lo leímos, amados Ajim y Hayod, y quiero pasar al otro pasuk que tenemos, pero en la carta a los romanos, ahí en el Brit Hadashah. Vamos al Brit Hadashah, carta a los romanos,
carta a los romanos, donde habla de la justicia que es por fe, y donde nos pone como ejemplo el Sheliach Shaulo, el apóstol Pablo, a Abraham. ¿Ya lo tenemos? Bien, vamos ahí. Está en signo de interrogación. Dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Abraham Avino puede presumir de lo que hizo, puede jactarse de lo que hizo, pero no para con Dios, porque fue Dios quien hizo todo. Es Dios quien pelea nuestras batallas, es Dios quien nos da la victoria, es Dios el que hace las cosas, es Dios el que hace los pactos, es Dios el que los cumple. Y entonces en estos tiempos sucede lo mismo. Nosotros podremos hacer muchas cosas como obras, y podemos jactarnos de ellas, pero no con Dios, no delante de Jehová Sebaot. Delante de Él nuestra mejor obra de justicia es un trapo de inmundicia. Las obras que cuentan son las obras que hacemos guiados por su Ruach HaKodesh, llenos de su Ruach HaKodesh. Dice: que halló Abraham nuestro padre según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces aquí nos hace el ejemplo. Podemos verlo en los diezmos. En los diezmos que Abraham le dio a Melquisedec en agradecimiento por la bendición y por haber conocido al Rey de Justicia, por haber conocido la justicia de Dios a través de él. Y podemos ver aquí, por ejemplo, vamos a ver un profeta, Malaquías. Vamos a ver en Malaquías 3:10. Dice aquí: traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero ¿qué nos mostraba nuestro padre Abraham, nuestro padre de la fe, cuando él dio los diezmos de todo a Melquisedec? Él nos mostró que lo hizo por fe, porque ahí todavía no estaba la ley escrita. Ahí no estaba la ley escrita en tablas. Ahí estaba la ley escrita en las tablas del corazón de Abraham. Entonces él dispuso de su corazón para dar los diezmos. Pero aquí vemos que en Malaquías 3:10 nos dice: traigan los diezmos al alfolí y hay alimento en vuestra casa, probadme en esto. Ahí ya está vigente la ley escrita, la ley dada en el Sinaí. Bien, amados Sahim Hayod, entonces dice, en lo que estábamos leyendo, al que obra, dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Vamos a entenderlo. Si nosotros en nuestro corazón diezmamos como obra, entonces nuestro Padre Celestial está obligado a abrir la ventana de los cielos y bendecirnos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo gané $7, vamos a hablar de pesos, 75 pesos, el 10% son 7.5, yo lo aparto exclusivamente esos 7.5 y con centavos yo lo aparto y lo llevo al alfolí y le digo: Señor Jehová, aquí está mi diezmo, aquí te lo estoy trayendo justo y exacto, pesos y centavos, estoy diezmando por obra. Entonces en mi corazón estoy sintiendo
que Jehová de los ejércitos está en el deber y comprometido a abrir la ventana de los cielos y bendecirme. Entonces, al que obra, su salario al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces hay una diferencia entre diezmar por obra, obedeciendo una ley, o diezmar por gracia, por fe, obedeciendo esa misma ley. Espero haya sido claro en este ejemplo. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Aquí nos menciona la circuncisión, aunque en la parashá todavía no tocamos ese punto. Todavía nos falta un poquito, unas 2 parashá aproximadamente, pero aquí nos toca el punto, dice. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la emuná por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la incircuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la emuná que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la emuná les sea contada por justicia. Perdón. Entonces, el pacto que hizo nuestro Padre Celestial, Jehová Sebaot, con nuestro padre Abraham en la emuná, lo hizo antes de la señal del pacto, que es la circuncisión, para que fuese padre de multitudes por la emuná en la promesa de Avino Jehová, estando incircunciso, para ser padre así de los incircuncisos como de los de la circuncisión. Bien, amados Ajimehayo. Dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la emuná que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la Torá fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la emuná. Dice que no fue por la Torá. La Torá ciertamente fue dada 400 y fracción de años adelante, en el futuro de Abraham, en el Sinaí, cuando Dios se la dio a Moshe Rabeno. Entonces aquí dice, no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la emuná. Porque si los que son de la Torá son los herederos, vana resulta la emuná y anulada la promesa. Pues la Torá produce ira, pero donde no hay Torá, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por emuná, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Entonces no fue por la Torá. Dice el Brit Hadashah ahí en Gálatas 3:19. Y en Romanos 5 dice que desde el Edén hasta el Sinaí había pecado en el mundo. Había pecado sobre la tierra, había pecado en las personas. Pero donde no hay ley, no hay transgresión. Así es de que la ley fue añadida a causa de las transgresiones.
La ley tuvo que ser añadida a causa de las transgresiones para que se cumpliera el tiempo de los 430 años después del pacto de Jehová vino con nuestro padre Abraham y llegara la maldad del amorreo, del eteo, del jebuseo delante de Jehová vino, pero en ese momento ya había una ley escrita, ya estaban las tablas de la ley y ya podía ser juzgada esa nación por sus pecados. Bien, amados Ajim Hayod, vamos entendiendo. Entonces no fue por esa Torah escrita, porque a él le fue hecha una promesa, y nos dice la carta a los Gálatas, la Torah no es de fe, la promesa es la que produce fe. Dice entonces, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la Torah, sino también para la que es de la emuná de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Pero bien decía, o dejó dicho, nuestro rey Mashiach Yehoshua, si fuereis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. ¿Qué es esto? ¿Qué es la emuná de Abraham? La emuná de Abraham es una fe obediente, porque por esa emuná, porque Abraham le creyó a Jehová, le fue contado por justicia, pero cuando él creyó, él obedeció a todo lo que Jehová le indicaba. Dice entonces el verso 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este emuná que se desarrolló en Abraham Avino, el padre de la fe, el padre de multitudes, el padre de naciones, es una fe que opera en lo imposible, opera en los terrenos de lo imposible. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué es creer en esperanza contra esperanza? Creer en esperanza contra esperanza es cuando estás cayendo a un abismo, cuando estás cayendo al vacío, donde no se le ve el fondo a las cosas, y aún sabiendo que vas a caer y te vas a desquebrajar, sigues creyendo que nuestro Padre Celestial te va a salvar. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la emuná al considerar a su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o a la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Elohim, sino que se fortaleció en la emuná, dando gloria a Jehová Avino. Y eso mismo tenemos que hacer nosotros, porque la emuná, la fe obediente, es la llave para abrir el cofre de los tesoros espirituales, de los tesoros celestiales, y en esa emuná nos tenemos que mover, en una fe obediente, pero en una fe obediente que opera en lo imposible, que llama las cosas que no son como si fueran, y que continuamos adelante, pase lo que pase, venga lo que venga y tope en lo que tope. En Mashiach somos más que vencedores. Aleluya. Dice el 21, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿De quién habla? De Jehová Sebaoth, de nuestro rey Mashiach Yehoshua, del Ruach HaKodesh. Dice el verso 22, por lo cual también su emuná le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Yeshua HaMashiach, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, como lo dice ese Salmo
esa cita en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16, que de tal manera amó Jehová Elohim al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, para que todo aquel que tenga emuná, fe obediente y fe que opera en lo imposible. Y a nosotros también se nos es contado por justicia, porque somos justificados pues por esa fe. Somos justificados pues por la fe, y justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, y como fruto la santificación y la vida eterna. Amén, aleluya. Gloria a Mashiach Yehoshua. Bien, amados, Jehová hizo una promesa a Abraham. A Abraham se la creyó y le fue contado por justicia. Ahí después de la fiesta de Shavuot, Pentecostés, con los 12 apóstoles y los 120, con los 11 apóstoles y los 120, da un sermón, el Sheliach Kefa, donde dice: esta es la manifestación de aquella promesa hecha a nuestros padres. La promesa que Jehová hizo a Abraham Avinu, una promesa profética, tanto se cumplió en él, y como también lo dice el Sheliach Kefa, y estas mismas cosas se van cumpliendo en todos nuestros hermanos en el mundo. Se van repitiendo los mismos procesos para el desarrollo, la confirmación de la emuná, al grado de que esa semilla tan pequeña llegue a ser la más grande de las hortalizas, y donde aves aniden y hagan sombra, tomen sombra de ella. Bien, amados Ajim y Ajayud, ¿qué hace Jehová? Hace promesas y sigue haciendo promesas. ¿Y qué necesita el ser humano? Emuná. Necesita creer. Y esto me trae a la memoria vamos a decirle, una parábola, un cuento, una historia, un relato. Vamos para allá. El hombre más, ¿cómo se le puede decir a este tipo de hombres? Un equilibrista famoso, que va a cruzar las cataratas del Niágara de lado a lado. Es famoso, ya ha hecho prodigios. Y entonces él proclama, dice: voy a cruzar. ¿Cuántos creen que voy a cruzar? Quien ya lo conoce y su público dice: sabemos que puedes cruzar. Y cruza en un cable sin seguridad. Termina ese acto y promueve el siguiente evento y dice: voy a cruzar nuevamente las cataratas del Niágara sin seguridad, pero esta vez lo voy a hacer con una carretilla delante mío. ¿Cuántos creen que pueda yo lograr ese acto? Y todos sus seguidores dicen: sí, creemos que lo puedes hacer, creemos que lo puedes realizar, sabemos de tu capacidad. Llegada la fecha, cumple ese acto. Va y regresa en un cable de acero, sin protección, sin arnés de seguridad, con la carretilla delante de él. Recibe los aplausos, los reconocimientos. Pasado el tiempo vuelve a proclamar: nuevamente voy a hacer otro acto. Voy a cruzar las cataratas del Niágara sin seguridad, sin arnés, sin protección, con una carretilla delante mío, de ida y de regreso. ¿Quién cree que lo pueda yo lograr? Y todos dicen: creemos que lo puedes lograr, conocemos tu capacidad, conocemos tu poder, lo hemos visto, lo has manifestado. Pero esta vez, dice este gran equilibrista, pero esta vez quiero hacerlo con alguien sentado en la carretilla. ¿Cuántos creen que lo pueda lograr? Y todos decían: creemos que lo puedes lograr, lo hemos visto, conocemos tus capacidades, conocemos tu poder. Y entonces él dijo: levante la mano
el que va a hacer ese acto conmigo. El desenlace de esta historia es de que no se logró ese último acto, porque no hubo quien se subiera a la carretilla para ir y regresar montado en la carretilla, conducido por este equilibrista, sin seguridad, sin arnés, sin protección. Y así están las cosas con nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Él hace promesas, pero busca hombres que se las crean. Hombres como nuestro padre Abraham, como el padre de la fe, como el padre de la emuná. Y así como este equilibrista se quedó esperando cumplir ese acto. ¿Por qué se quedó esperando? Porque no hubo un solo hombre con la fe verdadera de que podría ir y regresar, él sentado en la carretilla, sin que se cayera. Jehová de los ejércitos busca hombres como Abraham, que le crean sus promesas, que tengan emuná en lo que él promete. Por eso la promesa es la que causa fe. La promesa es la que genera fe dentro del corazón, dentro del ser interior del hombre. Y si encuentra un hombre que le crea, aleluya, Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, honra la emuná de aquel que le cree sus promesas. Bien, amados Ajim Hayot, es tiempo de entregarnos por completo a la obra, es tiempo de entregarnos por completo a Jehová Sebaot, a Jehová de los ejércitos, y que se cumpla ese acto que está pendiente, que se cumpla ese acto donde nuestro Padre Celestial espera que levantemos la mano y le digamos: heme aquí, envíame a mí, heme aquí, ¿qué quieres que yo haga? Oh Jehová Sebaot, aleluya. Bien, amados Ajim Hayot, pues esa es mi participación de Parashá. Espero sea de bendición, amados Ajim Hayot. Esto lo realizamos con todo el Ahabá que nuestro Padre Celestial ha puesto en nuestro corazón, esperando, amados Ajim Hayot, el próximo Shabbat. Mientras tanto, sigámonos gozando. Aleluya. Lei Raot.